Ingeniero Luis José Ponce, muy buenas tardes. Hoy día le vamos a presentar lo que es el diseño de zapatas en el programa SAFE. Bueno, los integrantes son Lumba Herrera Davy, Montoya Santos Milagritos, Moreno Chiroque Joana, Tixe Paniagua Daniel y Vega Matos John y quien les habla Victoria Solano Ayari. Ok, con respecto a la introducción, tenemos que SAFe es una herramienta avanzada para el diseño de zapatos losas que utiliza el método de elementos finitos para analizar la interacción suelo-estructura. Permite verificar presiones sobre el terreno, funcionamiento y calcular el refuerzo de acero necesario, garantizando la estabilidad y seguridad de la cimentación de forma automatizada. Tenemos como primer punto la exportación de reacciones de ETAPS a SAFe. Tenemos la ejecución del análisis run de ETAPS para la obtención de reacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que para generar el movimiento estructural y permitir que el modelo procese las reacciones, presiones y esfuerzos correspondientes, se ejecutó el análisis mediante la opción run análisis. Este procedimiento activa el cálculo completo del comportamiento estructural bajo las cargas y combinaciones definidas, obteniendo así las reacciones reales en la base de cada columna. Realizar este análisis es fundamental, ya que únicamente después de procesarlo, ETAPS permite exportar correctamente las cargas verticales, momentos y cortantes hacia SAFe, asegurando que el diseño de las zapatas se realice con valores precisos y coherentes con el modelo estructural. Como siguiente punto tenemos la exportación de reacciones y combinaciones hacia SAFe. En este paso se realiza la exportación de cargas hacia SAFe. Se selecciona el nivel base para enviar únicamente las reacciones de cimentación. Luego se activan las opciones que permiten incluir tanto las cargas del propio nivel como las cargas provenientes de los pisos superiores. Además, se seleccionan los 6 casos de carga y las 10 combinaciones necesarias para el diseño. Con esta configuración, las solicitudes se transfieren correctamente y SAFe puede continuar con el modelado y diseño de zapatos. Ya, el cálculo de la dimensión de zapatos. En este paso, nosotros primero hemos hecho lo que es a mano, lo que es las dimensiones de la zapata, cuánto se mediría, ¿no? En este caso, hemos determinado lo que son las áreas tributarias, de cuánto va a soportar cada zapata. Eh, en las áreas hemos tenido de cada eje, de todas las columnas. Y como hemos visto que son hay algunas columnas que son similares, se procedieron a agrupar, ¿no? En lo que es Zapata 1, Zapata 2, Zapata 3, Zapata 4 y Zapata 5. Mediante los cálculos que se hizo con el procedimiento de la fórmula del ingeniero Ponce, se, se determinaron que la zapata 1 va a ser de 1,70 por 1,70, la zapata 2 de 2,20 por 2,20, la zapata 4 de 2,60 por 2,60 y la zapata 5 de 2,90 por 2,90. En la zapata 3 y la zapata de la placa se hicieron combinados, se hizo combinados ya que están muy, muy juntas, en lo cual nos dio por ya. Nos dieron que la zapata va a ser de 9 por 3,75 y con una altura de 80 centímetros para todas las zapatas. Para el diseño de Zapata en Safe, ¿no? La verificación del modelo va a ser importado en Safe. Una vez generado el archivo en ETAP, se va a abrir en Safe y se va a proceder a importar dicho archivo, ¿no? Se va a cargar y se va a realizar una verificación inicial para poder asegurar que toda la información geométrica, sus reacciones y combinaciones de carga sea transferido correctamente. Ahí podemos visualizar una imagen de lo que hemos sacado de ahí. Unidades de medida, ¿no? Se va a configurar unidades uniformes para evitar inconsistencias, ¿no? Va a ser en metros para su longitud, toneladas fuerzas, para fuerzas y grados, ¿no? Celsius, para la temperatura, asegurando que todas las magnitudes que se interpreten correctamente durante su análisis y su diseño. En el punto 5.3, definición de las propiedades, ¿no? De material.
El material utilizado para el modelo corresponde al concreto es el NFC de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, donde se va a definir, ¿no?, con las siguientes propiedades: peso unitario, que es 2,4 toneladas por metro cúbico, módulo de elasticidad, su coeficiente de Poisson y coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Todas estas propiedades tienen que coincidir con las empleadas en ETAP, garantizando coherencia entre análisis de la estructura y su diseño y cimentación. Asimismo, se tiene que definir, ¿no?, las propiedades del acero de refuerzo, ¿no? El FY, que es 5.000 kilogramos por centímetro cuadrado, el material que se asigna con el acero de refuerzo, su comportamiento uniaxial, que es de una sola dirección el esfuerzo, densidad de la masa, que corresponde al 7.849 toneladas fuerza, ¿no?, por metros cúbicos, y su modo de elasticidad. Eh, en el otro punto, en la definición de propiedades, se tienen que definir, ¿no?, las características de la zapata modelada, como la losa de cimentación. También se asigna un nombre indicado, ¿no?, al espesor, que es de 0,80 metros. Se selecciona el material de concreto, como hemos dicho en delante, el FC de 210 kilogramos centímetro cuadrado, y se define también el tipo del modelado, ¿no?, elemento de tipo losa gruesa, para poder considerar su comportamiento tridimensional del elemento como un espesor significativo. Además, también se tiene que establecer, ¿no?, un tipo de cimentación con espesor de 0,80 metros, reflejando las dimensiones reales de la zapata. De la misma manera, ¿no?, se tiene que definir las columnas con material de concreto, como se está trabajando con el 210 kilogramos centímetros cuadrados y su espesor de 0,80 metros, asignando su tipo de modelo rígido, ¿no?, asegurando que 6 represente correctamente su rigidez y su comportamiento estructural bajo todas las cargas aplicadas. Bueno, en este paso tenemos que seguir en el paso 5.1.5, dibujo de los elementos. Ya habíanse definido los elementos que se va a utilizar y asimismo el tipo de material. Se procede a lo que es el realizado del dibujo, ¿no?, de dichos elementos de cimentación, asignados por las dimensiones previamente calculadas para cada zapata. De igual manera se modelan lo que es las columnas correspondientes a cada zapata, ¿no? Se ubican mediante ejes. Por ejemplo, hemos elaborado 4 tipos de zapatas, donde tenemos que la zapata 1 va a lo que es el eje A1, A5, D1, D5, y asimismo la zapata 2 tenemos que va al eje A2, A3, A4, D2, D3 y D4. Asimismo, B1, B5, C1, C5, y en la zapata 4 va en lo que es en el eje B3, C3, y el tipo de zapata 5 va en el eje B4, C4, y la zapata combinada se diseña para las columnas del eje B2, C2, donde también se ubica el núcleo del ascensor. En el siguiente punto, donde tenemos la sección de diagramas de acero de refuerzo mediante SAFE o en SAFE, se define el conjunto de barras de barras de refuerzo disponible para el desarrollo de cimentaciones en SAFE, ¿no? Considerando únicamente los diámetros, eh, por ejemplo, tenemos de 18, de 22 y de 25. Esto permite que el software seleccione el refuerzo más adecuado para zapatas y columnas de acuerdo con las solicitudes calculadas y las normas de diseño vigentes, en nuestro caso, el Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, vamos en el siguiente punto, que es el 5.1.7, que es propiedades y asignación de resorte del área a las zapatas, ¿no? Se define el resorte de área como balasto para representar la rigidez del suelo en cada zapata. Se asigna un módulo de 28.08 toneladas metro cuadrado y se configuró como solo compresión, eh, de modo que actúe únicamente bajo cargas verticales descendientes. Esta propiedad se aplicó individualmente a todo lo que es las zapatas, garantizando así un análisis realista de la interacción suelo con la estructura. En el siguiente punto, que es el 5.1.8, lo que es la revisión de las cargas, ¿no? Se revisaron las caras que se exportaron y aquellos patrones que no se iban a utilizar fueron eliminados y otros modificados, asegurando que el modelo incluya únicamente las solicitudes relevantes para dicho análisis, ¿no?, y diseño de las zapatas y columnas. Bueno,
Anterior, por favor. Buenas noches, buenas tardes, ingeniero. En este caso vamos a hablar sobre el dibujo de línea del acero. Para el diseño del refuerzo de las zapatas se definió primero lo que es la franja de columnas, lo cual permite ubicar las líneas de acero exactamente en la zona donde deben trabajar con mayor eficiencia. El refuerzo quedó centrado en cada zapata, ocupando aproximadamente la mitad del ancho del total, tanto en la dirección X como en la dirección Y. Eh, la visualización del modelo muestra claramente que la franja donde se distribuye el acero permitiendo así reconocer la uniformidad entre las cuatro zapatas. Se aprecia cómo el ancho asignado se mantiene constante y cómo el refuerzo queda alineado respecto a la columna. Esto sí para asegurar la correcta cobertura y la distribución simétrica del acero. Esto confirma que los parámetros se aplicaron correctamente y la disposición de refuerzo es consistente con el diseño estructural. Ahora, en análisis del resultado, en análisis del desplazamiento, tenemos lo que es la evidencia de los asentamientos verticales de las zapatas. Estas evidencias se mantienen dentro de los rangos permitidos por la normativa. En el modelo se observa un comportamiento uniforme, con valores pequeños que usualmente se encuentran en el orden de milímetros. Los contornos de deformaciones permiten identificar que no existen zonas críticas con hundimientos excesivos y que los asentamientos diferenciales entre las zapatas son reducidos. Esto nos asegura o nos garantiza que la interacción de cimentación-suelo es adecuada y que la estructura no sufrirá afectaciones o deformaciones excesivas. En general, el comportamiento global demuestra la estabilidad y la compatibilidad que se genera en las cargas aplicadas. Ahora, para lo que es análisis de reacciones, esto nos permite observar la magnitud de las cargas que son transmitidas por cada columna hacia la zapata correspondiente. Los valores que se muestran equilibrados y dentro de lo que permite la capacidad portante del suelo. Esto se puede identificar en reacciones diferenciadas entre las zapatas, lo cual es normal según la posición de cada columna en la estructura. Sin embargo, ninguna sobrepasa los límites previstos en el diseño. La distribución de las cargas regularmente es regular y no se detectan concentraciones excesivas en puntos específicos. Entonces, esto confirma el sistema de cimentación funciona de manera correcta y que el reparto de las fuerzas hacia el terreno se desarrolla de manera segura. Por último, tenemos la verificación del punzonamiento, que es la verificación que muestra en cuáles zapatas cumplen y cuáles requieren un ajuste. La mayoría de los índices son menores a uno, lo que indica que el concreto sí resiste adecuadamente los esfuerzos cortantes generados alrededor de las columnas. Sin embargo, dos elementos sobresalen con valores mayores a uno: la zapata combinada entre los ejes B2 y C2 y la ubicada en el núcleo del ascensor. Estas zonas del índice supera el límite permitido, lo que evidencia la necesidad de reforzar o modificar el diseño para evitar una posible falla frágil. Entonces, la evaluación del punzamiento es crucial, ya que nos ayuda a identificar qué tipo de falla se va a producir sin advertencia y por ello asegurar que los índices sean menores a uno para así garantizar que las zapatas trabajen de una manera segura bajo las cargas aplicadas. Continuando con los ajustes de diseño de zapatas combinadas, si el funcionamiento no cumple con los desplazamientos y posiciones que no son uniformes, se adjuntan a los parámetros del diseño. El espesor de la zapata, propiedades del material del concreto, la geometría de la zapata combinada. Estos ajustes se integran en SAFE hasta lograr un comportamiento adecuado. Esta etapa optimiza el diseño para que cumpla con los requisitos de seguridad y servicio. Siguiente.
Verificación final del punzonamiento. Si los ajustes se vuelven a revisar y el punzonamiento para confirmar que las zapatas ahora sí cumplen con los criterios del diseño, SAFE actúa con los valores de corte y muestra un perímetro crítico con demandas aceptables. Esta verificación garantiza que el diseño final sea seguro para los problemas detectados inicialmente hayan sido solucionados. Para el diseño de refuerzos de acero, finalmente, SAFE detecta el acero necesario en ambas direcciones de la zapata. El software muestra el área de refuerzos requeridas, la distribución del acero y diagramas en momentos y esfuerzos que justifican la calidad de barras. Con esto se obtiene el diseño complejo de refuerzos listos para llevar a planos estructurales. Para culminar con las conclusiones, tenemos que SAFE permitió modelar y analizar las zapatas aisladas y combinadas, considerando las cargas transmitidas por las columnas, evaluando presiones de contacto suelo-estructura, momentos cortantes y funcionamiento, asegurando que cada zapata cumpla con los criterios de capacidad portante y estabilidad. Como segundo punto, tenemos que el programa facilitó la selección de diámetros y distribución del acero de refuerzos en las zapatas, garantizando un diseño eficiente que cumple con la normativa peruana y con los requerimientos de seguridad frente a las cargas gravitacionales y sísmicas. Y como tercer punto, tenemos la integración con ETABS mediante el archivo .f2k, permitió mantener consistencia entre la superestructura y la cimentación, asegurando de esta manera que las zapatas diseñadas en SAFE respondan correctamente a las reacciones de la edificación y cumplan con los criterios de desempeño estructural. Gracias. Cosa bonita. Cosa bien hecha. Cosa hermosa.